No, no es un exfuncionario del chavismo, al menos no oficial. Pero la captura del boliche en los Estados Unidos es, sin duda, otra pieza grande para el complejo rompecabezas de la caída del régimen. La semana pasada, ustedes recordarán, hablamos largo y tendido del Pollo Carvajal. Incluso hicimos 2 programas. Y muchos sé que entienden la importancia de la información que este sujeto tiene que dar, pero también sé que hay otros que son escépticos. Sin embargo, yo apelo a que para salvar su pellejo tiene que dar algo real. Ahora les digo que el boliche es una pieza gorda del entramado. Y denme el voto de confianza porque ya les voy a contar quién es y qué información tiene. El FBI incauta en Puerto Rico más de 500 kilos de polvo blanco. ¿A que no adivina usted de dónde salió? Acertó. Del alijo de Diosdado, desde Venezuela. Y este tema se une con el tema anterior, porque aún no entiendo qué falta para que nombren al Cártel de los Soles como organización terrorista, porque se les tienen que ir de frente, ¿no? Y el chavismo, en su eterna búsqueda de dañar todo, elimina las pruebas internas para ingresar a las universidades públicas. Según su criterio abstracto, todo será por mérito académico, lo digo entre comillas. Y voluntarios y más de 6.500 funcionarios atienden a los damnificados en Mérida. Pero, como todo lo que toca el régimen, tiene una intrahistoria. Porque estos tipos del chavismo son como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que tocan lo convierten, bueno, ya usted sabe en qué. Una vez más, vuelven a demostrar su vileza. De esto y más, vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Jorge Luis Hernández Villazón, conocido en el mundo del crimen organizado colombiano como alias Boliche, ha sido recientemente detenido en Miami. La Justicia Federal de los Estados Unidos lo acusa en esta ocasión, de fraude electrónico, según informó el periodista Gonzalo Guillén. La situación legal de Hernández Villazón es delicada, pues no tiene derecho a fianza y enfrenta investigaciones adicionales por otros crímenes. Guillén, a través de una publicación en la red social X, no solo divulgó la noticia de la detención, sino que también compartió una fotografía que muestra a alias Boliche al lado del abogado Abelardo de la Espirela. En la imagen, Hernández Villazón es el individuo que está situado a la derecha. El periodista ha aludido a esta fotografía en varias ocasiones a lo largo de los años, señalando que fue tomada en los Estados Unidos. Guillén recordó que alias Boliche era primo hermano de otro connotado narcotraficante, el difunto Ñeñe Hernández. La captura de Hernández Villazón en Miami añade un nuevo capítulo a ya su extenso historial con la justicia, recordando sus antecedentes como ex narcotraficante, si es que eso existe, lo de ex, y ex paramilitar, si es que eso también existe, y su conocida participación como informante clave en casos de alto perfil como, el de Alex Saab. La trayectoria de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, está profundamente entrelazada con los capítulos más oscuros del crimen organizado en Colombia, pero no solo allí, como escuchó. Nacido en Valledupar, César Hernández Villazón proviene de una familia de clase alta y es el sobrino del reconocido embajador, exministro y exsenador Crispín Villazón de Armas. Además, como ya se mencionó, es primo de José Hernández Aponte, más conocido como alias Ñeñe Hernández, quien fue asesinado en 2019. Su rol era crucial, manejaba las fianzas de estos cabecillas. Jaime Pérez Charris, un testigo clave de la Corte Suprema, con 7 años de experiencia en las AUC, afirmó que Boliche era la mano derecha de Mancuso, quien lo quería como a un hijo, y era el único en quien confiaba para la salida de la droga del país. Ya usted sabe por dónde vienen los tiros, ¿verdad? Fue precisamente Boliche quien, según Mancuso, propuso a las AUC vincularse con el narcotráfico como fuente de financiación. Mancuso relató en 2009 que Boliche les dijo: yo podría llevarlos a ustedes en unas operaciones estas de narcotráfico para que se financien y tengan mayores ingresos. Esta iniciativa marcó la incursión del grupo paramilitar en el negocio de transformar la base de coca en clorhidrato de cocaína para la venta del producto terminado, utilizando laboratorios del bloque Mineros y estableciendo contactos con clientes como Orlando Henao y Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Raspuño, ambos jefes del cartel del Norte del Valle, así como Nicolás Bergonzoli.
La fiscalía ha señalado que junto con Boliche, los paramilitares llegaron a comercializar hasta 10 toneladas de cocaína. Ahora, la reputación de Boliche en el mundo criminal era la de un hombre que lograba coronar, digamos, con éxito, cargamentos de droga, lo que le permitió sacar toneladas de estupefacientes para Mancuso. Su vida reflejaba el poder adquirido. Era uno de estos tipos que residía en una lujosa casa en el barrio Villa Campestre, en el norte de Barranquilla, siendo vecino además del ex senador Dieb Malof. Pérez Charris incluso relató cómo Boliche le entregó 800 millones de pesos colombianos para que se los llevara a Malof en su casa, insinuando nexos entre el paramilitarismo y la política. Sin embargo, su carrera delictiva sufrió un quiebre dramático debido a una traición. Aunque Mancuso lo había defendido en el pasado, salvándole la vida en una ocasión, cuando Boliche se gastó un adelanto de más de 10 millones de pesos colombianos de Nicolás Bergonzoli, la situación cambió radicalmente. El propio Mancuso confirmó en una versión libre de 2019 que Boliche le robó un cargamento de cocaína, lo que llevó a los paramilitares a ordenar su asesinato. Alias Boliche logró escapar junto con su familia a través de La Guajira, siendo presuntamente ayudado por el mayor Jesús Orlando Barón, entonces jefe del Gaula en Barranquilla, quien le habría prestado una camioneta para la huida con su esposa y con su hijo recién nacido. Su destino inicial tras la fuga, ya usted sabe, Venezuela. Y ya se puede usted imaginar más o menos lo que sigue. Tras su dramática huida de Colombia para escapar de la orden de asesinato que tenía por los paramilitares, Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, encontró refugio inicial en nuestro país. Fue en este punto donde su destino dio un giro inesperado. Comenzó a negociar con las autoridades estadounidenses y, hacia el año 2001, inició una activa colaboración con la Administración de Control de Drogas, la DEA. La información proporcionada por Boliche resultó crucial para la justicia norteamericana. Sus declaraciones agilizaron significativamente todos los procesos contra sus antiguos socios y pesos pesados de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. De hecho, el 24 de septiembre de 2002, Mancuso y Castaño fueron formalmente acusados por la justicia norteamericana de traficar más de 17 toneladas de cocaína a Estados Unidos y a Europa desde 1997. Según Mancuso, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, también estaba implicado en ese negocio con Boliche, y al igual que Mancuso fue extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2008 y condenado por ello. A pesar de su extenso historial criminal y las contundentes declaraciones en su contra por parte de Mancuso, quien incluso lo señaló como el promotor de la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia en el narcotráfico con fines de financiación, alias Boliche habría logrado evitar la prisión sin haber pasado antes un solo día tras las rejas. Su situación legal en Estados Unidos no estuvo exenta de complicaciones. Boliche se vio inmerso en un proceso de deportación que finalmente logró evadir. Esta victoria legal fue posible gracias a la Convención contra la Tortura, una norma internacional que obliga a las Cortes de Inmigración de Estados Unidos a considerar la probabilidad de que un solicitante sea torturado o asesinado por su propio gobierno si es deportado, caso muy común en los venezolanos también. En este crucial proceso, un académico estadounidense, el profesor Bruce Bagley, jugó un papel esencial. Bagley, especialista en crimen organizado y autor de numerosos libros, intervino en una audiencia oral relacionada con la deportación de Boliche, confirmando en calidad de experto, como era habitual en su rol de profesor de la Universidad de Miami, que el colombiano podría ser víctima de tortura o asesinato en su país de origen. Esa intervención fue determinante para que Boliche obtuviera la protección y pudiera permanecer en los Estados Unidos. El caso de Jorge Luis Hernández Villazón, Boliche, tomó un nuevo giro al vincularse estrechamente con el empresario colombo-venezolano, ya yo sé que usted sabe el nombre, Alex Saab. La justicia estadounidense sospechaba que Saab estaba recibiendo filtraciones de información desde sus propias entidades investigadoras, lo cual llevó a la justicia estadounidense a una cacería interna de todos los infiltrados. Fue en este contexto donde Boliche se convirtió en una figura esencial, trabajando en conjunto con la Administración de Control de Drogas, con la DEA y el FBI,
sirvió como informante para desenmascarar una red de corrupción dentro de la propia DEA. Alias Boliche fue fundamental para exponer, por ejemplo, al agente John Constanzo Jr., quien, según se reveló, recibió al menos $74,000 de Manny Recio. Recio, ex jefe de Constanzo en la DEA hasta 2018, había dejado la institución para iniciar una carrera como detective privado, aprovechando sus conocimientos de los procesos internos para vender información clasificada. Alex Saab figuraba entre los clientes de Recio, buscando datos cruciales sobre su proceso para negociar un posible acuerdo con Estados Unidos en caso de ser capturado. Recio sobornó a Constanzo para obtener, entre otros datos, la fecha en que la fiscalía presentaría la acusación formal contra Alex Saab, lo que le permitió a Alex Saab conocer los cargos en su contra desde 2019. Boliche logró infiltrarse en esa red presentándose a los abogados de Saab como un enlace con personas que conocían el expediente de primera mano y que podía ayudar, ganándose la confianza al alegar que conocía a Saab y había hecho negocios con él. Recopiló el material probatorio necesario, incluyendo una grabación que confirmaba el funcionamiento de la filtración, lo que condujo a la captura de los corruptos dentro de la DEA. Además de su rol como informante, alias Boliche estuvo directamente involucrado en un esquema de lavado de dinero que conectó a la joyita de Alex Saab, al ministro de Comercio, con el profesor Bruce Bangley. La relación entre Boliche y Bangley se gestó inicialmente durante una audiencia de deportación de Boliche, donde Bangley testificó que Boliche podía ser torturado o asesinado en Colombia, lo que le ayudó a evitar la deportación. Tras este episodio, Boliche y Bangley mantuvieron contacto, y Boliche facilitó la conexión entre Bangley, el profesor, y Alex Saab. Los tres fueron señalados de participar supuestamente en el lavado de dinero proveniente de un esquema de corrupción en Venezuela. El método consistía en que Alex Saab transfería dinero a Boliche a través de las cuentas bancarias del profesor Bangley. Bangley admitió en una audiencia haber recibido transferencia, al menos una en enero de 2019, a nombre de Alex Saab desde una cuenta en el extranjero. De ese monto, Bangley entregó el 90% a Boliche y retuvo el 10% como comisión, con el objeto de camuflar una transferencia directa entre Saab y Boliche. Conozco a más de uno que anda por aquí en Estados Unidos haciendo eso, prestando la cuentica para que todas las joyitas de Venezuela laven su dinero. Se van a caer muy pronto. Esta transacción se repitió en febrero del mismo año y al final terminaría sumando un total aproximado de $474,000. El FBI rastreó 10 giros a Bangley entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 desde cuentas bancarias en Emiratos Árabes y en Suiza. Como resultado de estas revelaciones, el profesor Bruce Bangley fue arrestado en noviembre de 2019 y se daba por sentado que Boliche desempeñaría un papel crucial como testigo en contra de Alex Saab. Fuentes federales indicaron que Boliche aportó datos relevantes sobre Saab que podrían conducir al procesamiento de hasta 8 personas adicionales. 8. No obstante, Alex Saab, este empresario barranquillero, fue liberado en Estados Unidos el 20 de diciembre de 2023, como usted recordará, parte de un canje diplomático con la administración de Nicolás Maduro y Joe Biden. Estados Unidos accedió a excarcelarlo a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela, además o secuestrados. Además de la liberación de 21 prisioneros políticos venezolanos y otros acuerdos vinculados al proceso, que de esos 21 volvieron a meter presos a unos cuantos. Después de su liberación, Saab abandonó inmediatamente Estados Unidos y se reincorporó a la vida política venezolana porque nada pasa. Posteriormente, en octubre de 2024, el dictador Nicolás Maduro lo nombra ministro de Industria en su gabinete. ¡Qué belleza! Y ahora este sujetín, Boliche, cae en manos nuevamente de la justicia. ¿Cuánto sabe de las operaciones del Cártel de los Soles? Muchísimo. Es, junto a El Pollo Carvajal, quizá de las piezas que más pueden revelar cómo funciona el Cártel de los Soles, cuáles son las rutas, a quiénes le pagan, dónde tienen las caletas, cómo hacen las operaciones, porque estaba infiltrado en su propio negocio. La caída o la nueva captura de Boliche es un llamado de atención. ¿Por qué los Estados Unidos todavía no procesa al Cártel de los Soles como una organización
terrorista, criminal internacional. Si precisamente los carteles que ofrecen recompensa por las joyitas que yo continuamente coloco acá en el programa para que no se nos olvide, colocan entre los delitos narcotráfico y pertenecientes al cártel de los soles. ¿Qué no nos están contando? ¿Por qué no ha sucedido esto? Son preguntas que aún no tienen respuestas. Pero la caída de Boliche seguramente va a dar mucho más información de la que podríamos pensar a primera vista, porque seguramente, junto al Pollo Carvajal y unos cuantos más, es uno de los hombres que más sabe cómo triangulan el lavado de dinero, pero también, por su propia profesión, cómo sacan la droga del país. Y es que ahora, si le sumamos esto a un operativo en conjunto llevado a cabo este 26 de junio, fuerzas de seguridad estadounidenses y puertorriqueñas decomisan 524 kilogramos de cocaína y un rifle, además de detener a 3 personas. La incautación se produjo tras la interceptación de una embarcación que provenía, sí, de Venezuela, en las cercanías de Cabo Rojo, Puerto Rico. La división de San Juan del FBI informó que este esfuerzo interinstitucional destinado a combatir la delincuencia violenta y proteger el territorio contó con la participación de operaciones aéreas y marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, la Policía de Puerto Rico, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Juan y la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Según el FBI, la inteligencia en tiempo real y la rápida acción de todas las agencias involucradas fueron clave para impedir que estas drogas ingresaran a territorio estadounidense. Y aquí tenemos a 3 nuevos más que van a cantar sobre el cártel de los soles. Ahora cambiamos de tema. El Consejo Nacional de Universidades, el CNU, anunció un cambio radical en el sistema de admisión universitaria en Venezuela. Quedan eliminadas las pruebas internas de las universidades públicas del país. A partir de ahora, el acceso será determinado por lo que ellos denominan mérito académico, según informó el organismo en un comunicado oficial divulgado este sábado. La decisión fue tomada durante la más reciente sesión ordinaria del CNU, donde se aprobó un acuerdo que busca, según dicen, garantizar un acceso más equitativo e inclusivo a la educación superior. Craso error. Con esta nueva política, ninguna universidad pública podrá aplicar ni cobrar pruebas internas o pruebas diagnósticas como parte del proceso de ingreso, medida que, según el CNU, eliminará barreras excluyentes que afectaban especialmente a estudiantes de bajos recursos. Mentira. ¿Cómo se asignarán los cupos ahora? El sistema se centrará en reconocer el mérito académico, permitiendo que bachilleres con promedio de 20 puntos puedan ingresar a cualquier carrera en cualquier universidad en una primera opción. Suena muy bien, ¿verdad? Ok. Estudiantes con 19 puntos, así como los 5 mejores promedios de cada liceo público y los 3 mejores promedios de cada colegio privado. Y entonces dígame usted si la discriminación no funciona de un lado hacia el otro, porque solo parece funcionar de un solo lado, ¿cierto? Podrán entrar en cualquiera de sus 3 primeras opciones. Se tomarán en cuenta factores territoriales y socioeconómicos para una asignación justa, han sido las palabras. Bachilleres indígenas y con discapacidad tendrán prioridad en el ingreso, aunque el comunicado se presenta como un avance hacia una educación gratuita y de calidad. La eliminación de las pruebas internas ha despertado inquietudes, obviamente, en los sectores académicos que temen un aumento del control estatal sobre las universidades, así como una posible politización de los procesos de admisión. ¿Lo huele? Yo lo huelo. Desde hace años, diversas casas de estudio han denunciado la erosión progresiva de la autonomía universitaria y la imposición de la bota y del criterio del Ministerio de Educación o Educación Universitaria sobre los sistemas de ingreso, cupos y programas. Por ahora, el CNU insiste que el objetivo es construir una universidad más alineada con las necesidades productivas y sociales del país, o de ellos que se creen en el país. Aunque no queda claro cómo se evaluará la calidad y la preparación real de los nuevos estudiantes sin evaluaciones previas. ¿Qué le parece a usted? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Yo tengo mi opinión bien formadita ya y quizá podamos conversar acerca de esto mañana. Y hablando de la tragedia de Mérida, la ayuda
comienza a llegar a la población de Cacute en el municipio Rangel del estado Mérida, una de las localidades que ha resultado bastante afectada por las lluvias intensas registradas en esa importante zona del páramo. Pero ya les voy a mostrar la realidad de lo que pasa allí, que no es lo que el régimen quiere vender precisamente. Grupos voluntarios de las diferentes instituciones han recolectado alimentos, medicamentos y todo lo necesario para las personas de las diferentes poblaciones damnificadas tras las fuertes precipitaciones. Y ante toda esta tragedia, esto es lo que pasa realmente en la zona. De voluntad y de corazón les quieren brindar a esa gente. Eso es injusto. ¿Sí? El deber de ustedes es abrir paso y dejarnos pasar a llevarles la ayuda que se recogió, porque aquí nadie vino ni va a ir a ver el paisaje, ni va a ir a visitar, no, vamos a ayudar. Hay gente que necesita que se le ayuden a sacar las cosas que están llenas de barro de las casas, que se les lleve agua, hay bebés, hay medicina, todos necesitan. Abran ese paso y déjennos pasar y ya. O sea, no sé qué pierden ustedes con dejarnos pasar. Quiero que me diga, ¿qué pierden ustedes con dejarnos pasar? Nada, papá, nada. Lo que pueden hacer es reunirse. Es que Se reúnen, pero se reúnen, que vaya uno y hable con el jefe allá. ¿Uno? No, ¿cuál uno? Tenemos que ir todos. Hermano, Bueno, pues vámonos. hermano, pero si llegó el jefe suyo fue dando gritos. Vaya y hablan allá. Ahora, muchachos, para poder pasar comida, que mire, todo esto es full de comida, ahora está pidiendo salvoconducto. Para poder pasar, porque dice que para pasar alimentos piden salvoconducto. O sea, no sé qué podemos hacer o si nos hacen la ayuda. Y es que como en todas las tragedias que han sucedido, lamentablemente se quieren adueñar de la ayuda, que la gente solidaria, que también pasa trabajo, aporta para luego ellos pegarle unas calcomanías del PSV y firmar la autoría de la ayuda para decir que lo recaudaron ellos. Y que gracias al presidente combatiente Maduro y al partido terrorista que le rodea, los afectados reciben esto. Por eso es que en el video anterior no dejan pasar a las personas a colaborar con sus vecinos. Una vileza más del estercolero que gobierna nuestro país. El corresponsal en Mérida, Jade Delgado, detalló que Cacute está a orillas del río Chama, que fue uno de los que se desbordó y que está bastante crecido todavía y que tuvo muchos daños. Se puede ver cómo se ha socavado parte del muro de tierra que hay allí y que da a diferentes comunidades. Explicó también que en la comunidad La Becerra, el puente que comunica esta zona, colapsó y no hay paso para vehículos. Hay personas que están allí incomunicadas. El día de ayer sobrevoló un helicóptero esta zona e hizo entrega, supuestamente, de algunos alimentos a las personas que están incomunicadas e igualmente habría hecho entrega de alimentos en diferentes sectores del páramo. Pero muy pocos. La realidad es lo que usted vio allí y lo que me cuentan mis fuentes es que los helicópteros de hecho no llegan a donde tienen que llegar, salen, dan unas vueltas, se aterrizan a orillas de un río, pero no hacen mucho más que eso. Y ahí ve a la gente del páramo, que bien lo necesita, a merced de unos mercenarios de la tragedia. Por su parte, el gobernador Arnaldo Sánchez dio un balance sobre las viviendas que han tenido pérdida total y las afectadas, asimismo de las familias que habitan la zona. Destacó los refugios implementados para atender a los damnificados. También dijo que tienen muchos refugios activos en el estado, lo que quiere decir que la mayor cantidad de personas están en lo que ellos llaman refugios, que en realidad son casas de los vecinos, la bondad del vecino. Todos los merideños han abierto las puertas de sus casas para acompañar este proceso, para atender a los afectados, y ellos dicen que ya tienen 6. Escuche estas cifras. Ha dicho el gobernador también, ya tenemos el censo completo, son 350 merideños afectados. Por supuesto, vamos a continuar revisando y actualizando, acotó. Ahora viene el pelón. Precisó que se han contabilizado 370 viviendas, de las cuales 103 han sufrido pérdida total y 151 se encuentran en condiciones de alto riesgo. ¿Más casas que gente? Bueno, extraña. La realidad, señores, es la que vieron en el video. Un gobierno indolente, cínico, sádico, que disfruta del sufrimiento de las personas, de sus propios habitantes, de sus vecinos. Pero es que así son, desde 1998, o quizá de antes, cuando se estaban gestando. Suscribirte, darle like y comentar, y por supuesto compartir nuestros videos es la mejor forma que tienes para poder ayudarnos. De verdad te lo agradecemos de corazón si lo haces, porque queremos seguir creciendo y amplificando la voz de ustedes, que por cierto, ese video me lo hizo llegar uno de ustedes, pero hasta ahí lo dejo. Así que es el momento, es sencillo, es gratis. Los botones están acá abajo. El día de ayer hablamos de la OEA, que
está muerta. En terapia intensiva, pero bueno, casi muerta. Y sí, salió más de un ofendidín a lavarle la cara o a querer lavarle la cara a Randín, al secretario general de la OEA. Menudo caradurismo. Imagínese usted lavarle la cara a un normalizador de dictadores. Ofendidos estaban. Incluso me llamaron delincuente. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Así es la ignorancia de atrevida. Así que, si no viste ese video que está cargado de muchas cosas, te lo dejo en apenas 10 segundos, allí, en el cuadrito de la pantalla, donde sale el video sugerido. Porque este programa ha llegado a su fin. Sin embargo, no lo olvides, libertad o nada. Esto es